día muy especial porque cada vez que llegamos a la casa del Señor, cada vez que llegamos a honrar su nombre, cada vez que el Señor nos da la oportunidad de venir a congregarnos, es algo muy importante, porque muchos no pueden estar aquí en este momento en el templo, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo, porque, pues, por muchas circunstancias, sin meter los que de pronto están enfermos en la congregación, y nosotros, o los que estén pasando por problemas de pronto legales o jurídicos que no estén acá, y nosotros tenemos ese privilegio de estar aquí sentados, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez les quiero comentar un pasaje o una narración de mi vida. Mi profesión es arquitecto, como muchos de ustedes lo saben, y me presento muchas veces a procesos licitatorios con el Estado, con el gobierno. Y una vez, hace varios años, yo me presenté a una licitación aquí en la ciudad de Santa Marta en una entidad, y se hizo el ejercicio, las evaluaciones, lo que ustedes saben cómo se hacen todos estos procesos, se presentó propuesta, todo el andamiaje que genera una licitación y unos puntajes, y yo quedé de segundo. Entonces yo miraba por la internet, evaluaba, yo no estaba en ese momentico solo, porque estos procesos siempre se preparan con diferentes grupos de personas, financieros y abogados y eso, y nos reuníamos y mirábamos en la noche, a veces nos cogía a las 12, 1 de la mañana, evaluando nosotros mismos, pero en qué fallamos, aquí no, aquí sí, aquí no, y para nosotros ganábamos, pero para los evaluadores de la entidad nosotros perdíamos. Entonces era la palabra de ellos contra la palabra de nosotros, contra la palabra nuestra. Pero en ese proceso yo le oraba al Señor, porque yo decía: Señor, yo necesito esa licitación, yo necesito ganármela. Venía de un periodo donde había insistido 2 o 3 o quizás 4 veces y había perdido. Y yo sabía que había perdido, que me había equivocado en tal cosa o en tal cosa y perdía. Pero esa en especial, mi corazón, yo decía: yo me la gano. ¿Qué está pasando? Yo me la gano. Y volví y presenté unos recursos, unas apelaciones y unos recursos ahí ante el comité evaluador, y me contestaban: no, por esto, y se salían por un lado, se salían por el otro, hasta que yo, orándole al Señor, le dije: Señor, yo hoy necesito un milagro. Yo no necesito pañitos de agua tibia, ni yo necesito que me ayuden por aquí, yo necesito es un milagro. Y como yo necesito un milagro, Señor, yo necesito ver tu poder, la multiforme gracia del Señor en todo esto lo que me está pasando. ¿Qué hago? Fueron varios días de tristeza y yo, mejor dicho, peleando en mi fuerza, hasta que decidí entregarle eso al Señor. Y de repente, como a los 3, 4 días quizás, alguien me llama y me dice: ¿ya tuviste la página? Yo dije: no, sí, ya yo la vi. Yo con los amigos dije: no, ya yo la vi, ya estoy liquidado, ya ganó el que tenía que ganar. Me digo: no, pero mira la página. Entonces vi que estaban reevaluando nuevamente las propuestas, nuevamente. Yo dije: Señor, ya comenzó tu milagro, ya comenzó el milagro. Yo sentí en mi corazón que algo el Señor iba a hacer, que el Señor es el Señor todopoderoso, y que Él sabía que yo no necesitaba una ayudita, yo necesitaba era un milagro.
y era un milagro financiero. No era cualquier milagro, era un milagro financiero, un milagro grande. Y yo me estaba enfrentando a algo grande, donde habían participantes de Bogotá y de otras regiones del país. Pero figúrense que en ese proceso el Señor utilizó una persona que para mí fue en ese momento una persona correcta, justa terrenalmente, equilibrada, y actuó como tenía que actuar en derecho, bajo la ley, y actuó y se retrataron, y de la noche yo terminé perdiendo a las 10 de la noche, y al día siguiente a las 8 de la mañana ya yo era el ganador. Yo no lo sabía. O sea, en mi corazón sabía de que necesitaba un milagro, pero no sabía que el Señor podía utilizar a una persona para que pudieran mover el estamento y volvieran a evaluar, donde el Señor tenía la misericordia de que yo fuera el ganador. Eso sucedió, yo gané en esa oportunidad y vi cómo el Señor transformaba lo imposible en lo posible. Vi cómo el Señor hacía lo que para el hombre era, mejor dicho, ya no hay nada que hacer. Sí, morimos en el intento, hicimos lo que teníamos que hacer, pero no fue. Pero para mí, yo le seguí creyendo al Señor y sí fue, porque el Señor fue el que actuó y comenzó a abrirme un camino de bendiciones que gracias a Dios, pues en todas las oportunidades que el Señor me ha dado, he podido desarrollar lo que Dios ha querido con unos buenos proyectos. Marcos capítulo 3, versículo 1 y 6. Marcos capítulo 3, versículo 1 y 6. Usted puede ayudarme también ahí a leer. De pronto usted dirá, ¿qué tiene que ver Marcos capítulo 3 con lo que el hermano está comentando, está hablando, con esta vivencia? Tiene mucho que ver. Abra su corazón, abra su mente, que así como el Señor me habló a mí, así como yo alcancé a ver eso de lo más profundo allá de ese versículo, seguramente a usted el Señor también le va a hablar esta noche. Solo si usted se dispone, solo si su corazón usted lo abre, el Señor entrará, hablará a su corazón y enderezará lo que tenga que enderezar. Y así como a mí, en su momento, yo necesitaba un milagro y el Señor fue propicio y se dio, quizás usted también necesita un milagro hoy. Y hoy es miércoles de milagro. Hoy se parte la semana en dos. Hoy es un día donde usted llegó aquí no por casualidad. Usted llegó aquí porque el Espíritu Santo lo trajo y es un desafío, ¿sabe? Es un desafío. Usted se hubiese podido quedar allá o el bus la dejó o no tuvo transporte o quizás cómo hizo para llegar. Pero el simple hecho de estar aquí es que usted reconoce que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que así sea gateando, pero llega, porque usted necesita una bendición, ¿verdad? Cualquier sea la bendición, económica, física, jurídica, cualquier salud, cualquier sea la bendición. Pero hoy usted va a ver la respuesta y sé que el Señor no nos deja avergonzados. Y sé que a los hijos de Dios el Señor hoy les va a hablar. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces
mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sanada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Usted seguramente ha escuchado y ha leído muchísimas veces este texto. Y usted de pronto le puede decir: ah, no, sí, ese es el hombre de la mano seca. Como en otro pasaje, el Señor sanó a un paralítico, entonces usted puede decir: ah, ese es el texto del paralítico de Betesda. O si de pronto el Señor sanó a un ciego por allá: ah, ese fue el ciego Bartimeo. Entonces lo vemos así como que, bueno, sí, leímos el título. Pero gracias a Dios que cada vez que usted lee, usted puede leer este versículo 100 veces. Y las 100 veces si se dispone y le dice al Espíritu Santo que le hable, son 100 veces que el Señor le va a hablar de diferentes maneras. Porque así es la palabra de Dios, así es la multiforme gracia de Dios. Yo he titulado este mensaje: el poder que rompe las reglas. El poder que rompe las reglas. Si usted hoy está en una situación como la que leímos ahorita, sabe que el Señor puede romper las reglas. Ese Dios grande, poderoso, no le interesan las reglas terrenales, no le interesa el edicto de un médico para definirlo con una enfermedad o cualquier otra cosa que sea. El Señor rompe las reglas. Hasta este momento conocemos de un evangelio que viene haciendo el Señor en el transcurso. Si leemos el antetexto de este versículo, vemos que el Señor venía sanando y haciendo diferentes actividades donde llegaba. O sea que Él no descansaba. Donde llegaba, así: mira que es que el hijo mío, venga, yo lo sano, venga acá, yo lo sano. Mira que es que yo necesito esto, aquí está. Mira que fulano se murió, vamos para allá. O sea, Él venía de un ejercicio espiritual, mejor dicho. Es el poderoso Dios de Israel, Jesús de Nazaret. Y Él venía caminando por todos estos lugares, y cuando iba para la sinagoga, pues Él sabía a qué se iba a enfrentar. El Señor todo lo sabe. Así como Él sabe de qué tiene usted necesidad en esta noche, el Señor sabía a qué se iba a enfrentar cuando dice en la palabra de Dios que otra vez entró Jesús a la sinagoga. Otra vez. O sea, ya Él venía entrando, o ya había entrado a esa sinagoga, y el Señor decidió volver a entrar. Pero Él sabía que el entrar ahí, el llegar y entrar a ese recinto, era un peligro, y un peligro contra Él, contra su integridad física, porque podrían hasta matarlo. Dice Marcos en el versículo 2 del capítulo 3: y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Le acechaban. Marcos nos narra y nos muestra en este párrafo, nos muestra que la situación, Marcos nos muestra en este párrafo la situación que había en ese momento. Estaban dentro, pero lo acechaban. Estaban, mejor dicho, como esperando así para poder atacarlo. Estaban maquinando, estaban pensando qué hacer. Ellos con ese corazón, porque tenían un corazón perverso, tenían unas mentes perversas. ¿Por qué lo tenían? Ah, pero si estaban en la sinagoga. Sí, estaban en la sinagoga. Estaban de cuerpo y de espíritu y de corazón, estaban ahí en la sinagoga. Pero el propósito de ellos en ningún momento era en realidad ver a Jesús. Ellos tenían un odio que lo consumía, los judíos, contra Jesús, contra su palabra, contra sus actos.
sabiendo ellos que lo que hacía era real, que no era divino, que no era una persona que se inventó algo, no. Ellos sabían que el poder de nuestro Señor Jesucristo era capaz de hacer cualquier cosa. Lo que no era que no lo aceptaban. Pero ellos sabían, ellos estaban ahí en la sinagoga acechándole, señalándole, cuestionándole, hacían grupillos y le decían el uno al otro, mira, ahorita viene, no demora en entrar, vamos a ver qué va a hacer. Ellos sí sabían que podía sanar, ellos sí sabían que podía levantar a un muerto, ellos sí sabían que podía abrir el mar, ellos lo sabían. Pero el propósito de ellos no era eso. Como dice uno, ellos no iban a calibrar si en realidad el Señor podía levantar a un muerto o que ellos podían sanar a un hombre con una mano seca. Eso no era el propósito en realidad, porque ellos estaban ahí en ese momento. Pero aparte de que dice el versículo 2 de que ellos lo acechaban para ver si el día de reposo les sanaría, y era espinoso la atmósfera en ese momento, en esa sinagoga, porque el Señor ya lo sabía. Podemos pensar nosotros también que, caramba, pero entonces el hombre, ¿por qué si estaba el hombre ahí? Porque ese hombre con la mano seca, pues seguramente era porque ellos consideraban a esa persona. Ellos no consideraban, ni siquiera tenían amor contra el prójimo, a favor del prójimo, no lo tenían. Así como a veces estamos en situaciones en que te acechan, te señalan, te injurian, hay calumnias. Cuando a veces tú estás en situaciones donde no sabes qué hacer porque emocionalmente te han afectado. Porque no solamente es el que golpea, sino también el que emocionalmente te hiere. Cuando hay situaciones donde tú te encuentras rodeado de cuestiones en que dices, Señor, parece que todo el mundo me estuviera viendo. ¿Esto qué es? Me siento como agobiado. Así seguramente se sentía el Señor Jesucristo. Acuérdense que Él llegó, era hecho hombre. Todavía estaba en la tierra y también tenía emociones como tiene usted y como tengo yo. También se entristecía como se entristece usted y como me entristezco yo. Entonces, ese hombre, ellos no tenían ningún buen pensamiento para ese hombre. Los judíos no tenían, como decimos ahora, no tenían una buena vibra para ese pobre señor. El tipo estaba ahí, pero el tipo creyó que, no, es que yo llegué aquí a la sinagoga, como todo el mundo sabe que yo tengo años de tener esa mano seca, que en otra parte Lucas dice que era la mano derecha. Y si era la mano derecha, seguramente el tipo, póngale usted que era maestro de obra. ¿Cómo hacía para trabajar con una sola mano? Porque era que la mano la tenía seca, y dice que en otros textos y en otras historias y en otros estudios dicen que la tenía así, pegada aquí, inmóvil, seca. Hoy usted puede tener problemas secos, dificultades secas. Hoy usted puede tener un problema de salud de hace años, seco, que no ha habido forma de que usted, de que sea sano. Hoy usted puede tener un problema económico fuerte, que podemos decir seco, años. Pero así como usted está escuchando esta historia, y así como vamos entrando poco a poco a analizar esos versículos, usted se va a dar cuenta de que así como el Señor en un momento dado del pasaje sana, así también puede restaurar su problema, puede restaurar su situación en esta noche. No solamente era Él,
No solamente era él en ese momento. Si lo traemos al contexto de hoy, yo he tenido, ¿sabe? O sea, el problema de esto es que creemos que los líderes o que uno no pasa por situaciones difíciles. ¿Creen ustedes de pronto desde allá que solamente la situación es para uno o para otros? De ninguna manera, tanto para usted como para nosotros. Algunos con mucha más responsabilidad que otros, pero todos, dice la palabra de Dios, que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad que el Señor ha vencido el mundo. Tanto usted como nosotros tenemos problemas, pero la diferencia es que nosotros lo pasamos con el Señor Jesucristo y nosotros creemos en nuestro corazón, tenemos la firmeza de que el Señor va a actuar en el momento preciso. Él es el Dios del último minuto. Así como una vez estaba en la cruz un ladrón de un lado, el otro de otro lado, el Señor Jesucristo en la mitad, y ese pobre hombre se ganó la lotería así de el último minuto. El Señor le dijo, hey, tú, hoy estarás conmigo, y ¡plán! El hombre quedó listo. Después de haber hecho todo lo que hizo, quizás era matón, ladrón, quizás ese hombre que hacía, en el último minuto, el tipo fue salvo, se ganó su salvación, por la misericordia del Señor. El Señor es un Dios de último minuto. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Él sabe hasta usted y yo hasta dónde podemos llegar. Eso es un cauchito ahí y Él sabe hasta aquí puede llegar, y el Señor en el minuto que usted menos cree, ahí está la oportunidad. El hombre estaba inválido. Pobre hombre, no podía hacer mayor cosa, no podía hacer muchas cosas. Y como le digo, si no era estudiado en ese tiempo, bueno, no había computador, no había nada, ni que tuviera, bueno, ahora hay personas discapacitadas que con una mano pueden trabajar, pero no estaban tan desarrollados en ese tiempo como para eso. El tipo estaba inmóvil, no tenía cómo llevar el sustento a su casa, o sea, estaban pasando trabajo. Los judíos eran tan fuertes, los judíos eran tan conflictivos, eran tan, como podemos decir ahora, eran tan problemáticos que ellos, esa ley le habían puesto, a esa ley judía le habían puesto una serie de párrafos, o como le llama uno, o como uno escucha ahora jurídicamente, le habían puesto un poco de micos ahí a esas leyes, porque ellos sí sabían que la ley era para cumplirla, y se llenaban y se jactaban que la ley era para cumplirla, que sí, Señor, que eso, por eso fue que se hizo la ley, y tenían una parafernalia de la ley que yo me imagino, todo era malo, para ellos todo era malo. Pero la posición de Jesús era totalmente diferente. El Señor entra a la sinagoga y enseguida, como le dije anteriormente, empiezan a acecharlo, como dice el versículo 2, y luego dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Usted cree que el Señor le dijo, levántate y ponte en medio como para que todo el mundo vea, o para que los judíos que estaban ahí, que el Señor ya sabía que su corazón era deplorable, que su mente era, mejor dicho, estaba cauterizada, porque ellos estaban ahí en presencia, pero su corazón no estaba que sanara a ese hombre con la mano seca, porque ellos enseguida empezaron a censurarlo, y el pobre hombre que estaba minusválido o movilidad reducida ahí, que no podía hacer mayor cosa, él sí sabía, porque no era la primera vez seguramente que había escuchado del Señor, porque en otros textos y en el párrafo anteriores, en el antetexto, habla de que ya el Señor había pasado por ahí, ya el Señor había entrado a sinagogas, o sea, él seguramente también escuchó, pero él sí sabía en su corazón y en su mente, y estaba aferrado en que si él me mira o yo le digo lo que tengo, yo sé que él me va a sanar. Si por lo menos me dijera, por lo menos yo lo viera y le dijera, aquí estoy, tengo la mano seca, por favor, yo sé que él me va a sanar.
A ese tipo no le interesaba si era el día de reposo, si era sábado. A él no le interesaba. Y sabía, ponga bien cuidado, esa persona sabía que iba a infringir la ley terrenal, porque los judíos sabían de que si el Señor lo sanaba ese día, infringía la ley. Él lo sabía, lo tenían clarito. Lo tenía clarito. Y ellos estaban ahí, era el acecho, censurando solamente a ver si infringía la ley o si solamente el Señor le decía, que hoy es sábado. Bueno, vente mañana domingo, entonces a las 6 de la mañana vienes entrando a CBR y yo te sano. Eso sería algo desastroso. El Jesús de Nazaret aplazando algo, aplazando tu sanidad. Jesús de Nazaret aplazando la solución de tu problema económico. Jesús de Nazaret aplazando la solución de tu problema familiar o sentimental o emocional. Ese no es el Señor en quien nosotros hemos confiado. El Señor es el mismo Dios de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y por eso le titulé el poder que rompe las reglas. A Jesucristo no le interesaban las reglas terrenales. Y ahora le digo por qué. Entra esa persona con su problema, el Señor dice en el versículo 2 que lo llama, lo pone al frente, vuelvo y le repito, no para que los fariseos dijeran que, sí, pobrecito, o para que el Señor, ahora yo lo pongo en pie, los fariseos que saben que hoy no se puede sanar, entonces van a decir, hombre, bueno, hay una excepción ahí con el hombre está mal, hombre, ayúdalo ahí por lo menos, vamos a hacer una excepción, vamos a hacer un paréntesis aquí, un asterisco aquí en la norma, en la ley, en la legislación. No, ellos no tenían contemplación con ninguno, ellos se creían que eran los más. Entonces, los tipos llegaron, entraron, el tipo se puso de pie y el Señor enseguida les dijo, entonces, dice el Señor, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal. Les hace una pregunta. ¿Sabes por qué el Señor le hizo esa pregunta a ellos? Porque es que en la ley, estudiando un poco más sobre este texto, ellos sí tenían eso escrito en la ley. El problema que ellos tenían era si era estrictamente necesario, si estaba de pronto ya en las últimas, o que no, si la persona se va a morir, ahí sí podías actuar. Si la persona se iba a morir, así era la ley judía. O sea, si la persona ya no, lo que pasa es que él se va a morir, ya necesita los santos óleos, entonces sí actúa. Eso es lo que estaba escrito en la ley de ellos. Ese era el mico que ellos habían metido ahí. Ellos lo sabían. Por eso el Señor les hace la pregunta y le dice que si es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Y los personajes fariseos, judíos que estaban ahí se quedaron callados. Ellos sabían que si decía, no lo puedes hacer, se contradecían. Porque el Señor no le dijo que si era lícito que una persona que tuviera un problema él lo pudiera sanar hoy, hacer un bien, pero con ese. No, eso no fue la pregunta. El Señor, que todo, mejor dicho, es audaz, que todo lo sabe, Él le hace una pregunta y le dice que si era salvar la vida o quitarla, hacer el bien o hacer el mal. Ellos no pudieron responder la pregunta. Entonces el Señor actúa. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, todos los que estaban ahí, todos los que estaban en esa sinagoga, la mayoría, no digamos todo, porque estaba el tipo que estaba enfermo y seguramente habían otras personas que lo acompañaban y que de pronto no estaban en la misma tónica de los judíos, de los fariseos en ese momento. Ellos, los que estaban ahí, su corazón, dice la palabra, que era duro, entenebrecido. Eran fuertes, no tenían amor con el prójimo,
No tenían nada, nada, nada y estaban haciendo un show, un episodio en ese momento contra el Señor Jesucristo. Esa es la historia que narra la palabra de Dios. Marcos no es una historia donde dice, sí, es que el Señor sanó al hombre de la mano seca. Eso es más allá, es más profundo todavía de lo que el Señor hizo en ese momento. Y dice que entonces mirando alrededor con los ojos entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. O sea, él no hizo ningún ejercicio, ninguna labor, ningún trabajo. El tipo solamente extendió la mano, creyó. El hombre creyó. El hombre tenía la mano derecha pegada aquí. Ponte de pie aquí. Él se puso de pie. Extiende la mano. El tipo le extendió la mano y fue sano. Enseguida se restauró la mano. Hoy el Señor, así de sencillo, el Señor puede hacer contigo hoy. Hoy el Señor puede coger tu problema y decir, es hora, ponte de pie, vas a ser sano. ¿Tienes problemas financieros? Hoy es el día que el Señor hizo para sanar tu finanza. A usted no le interesa de dónde va a salir el milagro. Mire, a usted no le interesa si el Señor de pronto usted sale y se encuentra un maletín. Gloria a Dios. Ese fue el método que el Señor utilizó. El Señor utilizó diferentes métodos en ese tiempo y todavía lo sigue haciendo. A varios ciegos los sanó. A uno le dijo, coge barro, escupió en el barro y se lo puso en los ojos y fue sano. Pero a otro ciego por allá no le dijo así. Lo tocó y fue sano. O de pronto a otra persona que era al paralítico le dijo de una manera, pero más adelante a otro paralítico le dijo de otra forma. En la multiforme gracia del Señor, en nosotros los que estamos aquí, nosotros los que creemos, los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, no nos interesa la forma, nos interesa es el milagro. Las formas son diferentísimas. A nosotros lo que nos interesa es el milagro. Y usted hoy llegó por un milagro. Usted tiene que confrontarse delante de la presencia del Señor y así como en un momento dado, yo sí le dije al Señor, Señor, yo necesito, es un milagro. Yo no necesito pañitos de agua tibia, que tal, que esto. No, Señor, yo necesito un milagro. Si yo quiero salir de la situación en que me encontraba en ese momento, era un milagro. No había de otra. Y así se lo hice saber al Señor. Y así derramé mi alma delante de la presencia del Señor. Así como ese paralítico de su mano, como ese enfermo, que ya no era, ya en ese momento ya era una persona completa, sana, gracias a la presencia del Señor, gracias al Señor que actuó. A ese hombre no le interesó que, como ustedes ya saben, y les puse el panorama de cada uno de los que estaban ahí, a él no le interesó que cuando entraban, ya él sabía los señalamientos. Usted entra a la casa del Señor. Póngase un ejemplo. Usted entra aquí al templo, a estas 4 paredes, esto es un hospital espiritual. Usted entra a estas 4 paredes y usted viene cansado de pronto, viene abatido, viene acongojado, trae problemas, trae dificultades. De pronto usted aquí viene con problemas sentimentales, familiares, cualquier sea el problema. ¿Y dónde viene? A buscar el reposo, a buscar la sanidad, a buscar a el cirujano perfecto que se llama Jesús de Nazaret. A usted no le importa quién está al lado, quién está al frente. Usted viene a buscar la presencia del Señor Jesucristo. Si yo predico mal, si yo hablo mal, si de pronto me equivoco, a usted no le debe interesar eso. Usted coja lo bueno. Usted coja lo bueno, lo que el Señor le habló. Digo, esto es lo mío, esto es lo que yo necesito. Si yo he estado allá en la misma situación de ustedes y he estado allá y están alguien, el Señor usa a cualquiera de nosotros, a cualquiera. Vea cuando el Señor va a utilizar porque a alguien para llevarle podemos decir una razón, una bendición, o lo va a utilizar para que uno sea bendecido. El que menos usted cree,
Y a mí me ha pasado así, Señor, pero fulano, pero yo, Señor, si es que fulano vive en Europa, pero y ese movimiento, y cómo él allá, y cómo supo, cómo. Y entonces tengo que quedarme quietecito y decir, Señor, perdóname, ese fue el que tú utilizaste, y para adelante. Porque si nos ponemos a buscar en la conjetura y a buscarle que será, pero es que no, a mí me parece que es que él no es el que el Señor mandó, porque es que él no camina así, no camina asado. Usted lo que está pisoteando es la bendición del Señor Jesucristo. Abra su corazón. Quítese los perjuicios de los fariseos y de los en ese momento de los que estaban ahí, que todo era señalamiento, todo era esperando para ver. No les importaban ni siquiera a ellos, sino estaban esperando a ver, ¿será que lo va a hacer? ¿Será que no lo va a hacer? Yo sé que él lo puede hacer, pero como lo haga hoy, cae. Y las vidas de ellos estaban totalmente vueltas a nada. En cambio, el enfermo, el tipo que tenía su mano mala, ese sí fue más inteligente. Ese sí sabía que el Señor lo podía hacer y que si llegaba, él lo hacía. No le interesó quién lo señalara ese día, ni la pelotera que había, porque eso era una pelotera que de pronto ni a él le interesaba. Estaban los fariseos y llegó el jefe de los jefes. Llegó Jesús de Nazaret, se presentó, no le interesó sus leyes, se confrontó con ellos, porque ¿quién fue el que creó las leyes? Señor Jesucristo. Que el hombre empieza a meterle cosas y cosas y cosas, pero la síntesis, la columna de todas esas leyes están en la palabra del Señor Jesucristo. Hoy, si usted dice, si habla de la DIAN, de los impuestos, ¿dónde está esto? Aquí en la palabra de Dios. Aquí está todo ellos lo sacan de aquí, que después hacen unos traspiés y una cantidad de cosas, pero el centro de las leyes está aquí en la palabra de Dios. Él lo hizo, Él lo creó, Él lo diseñó, y así es. Dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Todo va a pasar y todo cambia, y un día usted tendrá, igual que yo, estar en la presencia del Señor, y estarán sus hijos, nuestros hijos, después nuestros hijos también tendrán que presentarse ante la presencia del Señor, y estarán los nietos, los bisnietos, y esto es hasta que el Señor venga. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios que después que el Señor hizo el milagro, el tipo fue sano, él no hizo ningún esfuerzo, o sea, no infringió la ley porque era el que trabajaba, pero no hizo ningún trabajo. Levántate, dale esto. Ni siquiera lo tocó, dice la palabra. Solamente le dijo la palabra, el tipo fue sano. Esa gente se llenó de rabia, de ira, así como se llenan de rabia y de ira los que a veces nos señalan. Porque a veces usted comienza, el Señor a abrirle la bendición, y usted comienza a dar paso de fe, usted comienza y por atrás está el poco él señalando el otro que cómo lo hizo, que será que lo hizo de una forma, será si usted abre un negocio, si usted compró un carro, un taxi, cualquier cosa, siempre tenemos el poco de señaladores atrás, miles de señaladores, un corazón corrompido, una mente corrompida, no se encargan de solucionar los problemas de ellos delante de la presencia del Señor, entonces quieren señalar a los otros, a los que Dios los está bendiciendo. Entonces el Señor no los bendice porque están atrás con la murmuradera, con la cosa, será, y cómo lo hizo, y por aquí, y usted los va a ver igual, y vienen a la iglesia, pero son igualitos, 20 años son igualitos, porque no se confrontan con el Señor, y ellos mismos no salen a la presencia del Señor y, hombre, Señor, ya yo voy a dejarme como los fariseos como los judíos, de señalamiento, de cosas, sabiendo que el Señor sí puede hacer el milagro y sí le puede solucionar su vida. Ellos lo saben. El problema es que no lo admiten. Y vienen aquí, se sientan y todo, y alaban al Señor, y están en pila. Ojo, parece que llegó Alejandro. Alejandro tiene el pelo rojo, tiene el pelo amarillo. O sea, como ¿de qué le sirve eso? ¿Será que el Señor los va a bendecir porque hacen eso? ¿Será que el Señor le va a abrir el camino? Sí, yo te voy a bendecir, te voy a solucionar.
estás enfermo. Dice la palabra de Dios. Y si estás enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjalo con aceite. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante este caso? ¿Será que vamos a hacer como ese hombre que tenía esa mano seca y no le interesó quién estaba, se enfrentó, porque él no fue a buscar la ley terrenal, ni tampoco fue a ver a los fariseos, a los judíos que estaban ahí, sino que él fue a ver al Señor Jesús, hace un encuentro con el Señor. Y él sabía en su corazón que si él llegaba, iba a ser sano enseguida. Y usted tiene que tener eso claro en su corazón. Si usted llega aquí y abre su corazón, su mente, su ser, de verdad derrama su alma ante la presencia del Señor, derechito encuentra la gracia de Dios. Si es que Él lo conoce, no es que Él lo diseñó a usted y me diseñó a mí. Yo como arquitecto, o el hermano Alex Mendieta como ingeniero civil, cuando uno diseña sus piezas, hace sus diseños, uno sabe hasta la curva por allá que uno la ve, uno sabe cuántos grados, nada más con vela. Es que ese tiene tanto de curva, tiene un radio de tanto, porque uno es el creador de esa obra, uno es el diseñador. Así como cuando uno diseña un edificio y sucede cualquier cosa, uno lo llama, mira, en el piso 12, apartamento 400 tal, ahí en ese piso tenemos una fuga exactamente en el pasillo tal. Y tú como diseñador, ¿qué haces? Claro, piso 12, pasillo tal, cierren la válvula tal porque ese flujo viene por tal parte, la columna viene por tal lado, cierren allá. Uno es porque uno lo diseñó. Así es el maestro y el arquitecto por excelencia, Jesús de Nazaret. Él te diseñó a ti, Él sabe de qué tienes necesidad. Él me diseñó a mí, Él sabe cuáles son mis necesidades. Todas mis necesidades. Lo que pasa es que yo tengo que creerle como le creyó el hombre de esa mano. Si Él hubiese creído, aunque hubiese estado ahí, ¿cómo le iba a sanar si él no cree? ¿Cómo le iba a sanar? Sé sano. Yo sano, ¿para qué? No, si yo quiero estar así. ¿Cómo lo sana? ¿Cómo lo sana el Señor? Porque como el Señor, cuando el Señor le dice, levántate, ya el Señor conoce las intenciones del corazón de ese hombre, sus pensamientos. Cuando el Señor dice, te voy a sanar, ya el Señor conoce tu corazón, tu sufrimiento, tu problema, tus cuitas, tus necesidades. Cuando el Señor dice que te voy a restaurar tus finanzas, porque todos pasamos por momentos difíciles, el Señor ya conoce tu corazón, tu integridad, tu búsqueda. Solo es cuestión de esperar un minutico. Así que, así como él entró con el despelote que estaba, ese señor con la mano así, el Señor lo sanó. Pero mire después a qué se enfrentó el Señor. Para terminar, dice, y salidos los fariseos, ¿quiénes salieron? Los fariseos. O sea, en pocas palabras, el grupillo malo que estaba ahí. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. Nada menos con los herodianos, pues. Ahora les digo quiénes son los herodianos. Contra él para destruirle. ¿A quién iban a destruir? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hizo algo feo, porque hizo algo malo, sabiendo ellos que hizo algo bueno, porque su corazón era perverso. O sea, si nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, dice la palabra que se nos es constituido como pecado. Si nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, se nos es constituido como pecado. O sea que el pecado no solamente es todo lo que usted sabe, el pecado también es sabiendo que tienes que hacer lo bueno, no lo hace. Y la palabra es clara. El pecado no tiene escala. Porque como este es amarilloso claro, pasamos a un rojizo, este sí es púrpura, este tiene el 10%, este tiene el 30%, este tiene el 75%. El pecado es pecado aquí en Capernaum, igualito. Eso no tiene escala, eso es igualito. Entonces no podemos poner pañitos que sí, que esto es un pecadillo y esto sí es un pecado, esto es un pecadón. Es lo mismo, pecado es pecado. Entonces,
¿Qué le pasó al Señor? El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Les dio a entender a ellos y les demostró que Él era el poderoso Dios de Israel, Jesús de Nazaret, y que Él podía hacer en el día sábado, el día domingo, el día lunes, el día que Él quisiera, podía sanar. Así que usted olvídese, mi hermano, o el amigo que esté aquí, que si usted tiene una necesidad y usted llega al Señor, usted dispone de su corazón y empieza a buscar esa presencia del Señor, y para que el Señor conceda esas peticiones de su corazón, o sáquese de su cabeza de que eso tiene que ser, eso tiene que ser como un domingo, como a las 8 de la mañana, que ya está el servicio, o no, eso debe ser como un día de la vigilia, con el hermano Alfonso, ahí es donde yo creo. El Señor no tiene hora, ni horario, ni fecha en el calendario. El Señor lo sana y lo restaura a usted en el momento preciso, en el momento que usted menos cree. Cuando usted no puede más, ahí llega el Señor enseguida. Cuando usted decide soltárselo al Señor, a mí me pasó 3 años con un sequedal. Es más, 3 años si este hombre tenía la mano seca, yo tenía la casa, la mano, la cabeza, seco. Y no me da pena decir, seco. 3 años. Cogía para acá, nada. Cogía para allá, nada. Metía aquí, nada. Pero era en mi fuerza, yo lo buscaba en mi fuerza. Y yo después entendí muchas veces que era en mi fuerza. Cogía para adelante, nada. Para atrás, nada. Ay, ¿esto qué es? 1 año, 2 años. Pero cuando decidí creerle al Señor, pero era creerle de verdad. Cuando dispuse mi corazón, enseguida empezaron las oportunidades y Dios usó y usa al que usted menos cree. Y empezó el Señor a sanar todo. Imagínense que ellos salen a murmurar del Señor, a hacer un plan para poder acechar al Señor, para terminar, como dice uno, para terminar de fregarlo. Oh, este hombre, vamos a hablar aquí, porque este hombre no puede salir de esa sinagoga porque ese man ya infringió. Y no, ya lo hizo. Y entonces, imagínense usted, 2 grupos que no se gustaban, que eran los herodianos. Dice que los fariseos con los herodianos hablaron, hicieron un complot allá afuera. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran del brazo de Herodes. Podemos decir que era el brazo político. Era el brazo político en ese momento, los herodianos. Perverso lo que usted menos cree. Los herodianos. Entonces, por eso es que los fariseos, esos judíos, arman este grupo acá. Los que estaban dentro de la sinagoga, abran este grupo acá, como quien dice, bueno, vamos a abrir un grupo acá porque nosotros no podemos ser tan perversos como los herodianos. Entonces vamos a armar este grupo, que este es el grupo como el religioso, este es el grupo el que no hagas eso, que es malo, y ellos ya son los mundanos, los que hacen lo que les da la gana, porque como ellos los mandaba en ese momento Herodes, acuérdense que Herodes fue el que mandó a matar. ¿A quién? A Juan el Bautista. Eso, Herodes. O sea, no estamos hablando de cualquier perlita. Y esos 2 grupos se juntaron. Esos 2 llegaron. ¿Para qué? Para un complot, para hacer. Bueno, imagínense ustedes, si 2 grupos no se gustan en ese momento y se unen para hacerle un mal al Señor Jesucristo, imagínense ustedes, 2 que en vez de decir, hombre, es verdad, ahí está el Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es verdad, lo hizo nuevamente, y no le creyeron, porque su corazón y su mente estaban totalmente inmundas. Así que hoy en esta noche, mis hermanos, hoy yo quiero cerrar con algo que yo sé que para usted va a ser muy diciente. Mire, yo he visto muchas personas enfermas, incluso en la iglesia del Señor en estos días hay muchos enfermos con nosotros, muchos hermanos nosotros no están aquí porque están en calamidad, están enfermos. Muchos tenemos problemas económicos, muchos tenemos problemas
jurídico, de cualquier índole sean los problemas. Pero hoy el Señor les quiere decir, el Señor no le interesa la hora, la fecha. El Señor no está interesado en que tiene que ser un domingo, un miércoles, un lunes, un jueves. El Señor no está interesado en eso. El Señor te ama. El Señor nos ama a nosotros. Y el Señor quiere que nosotros vivamos la vida plena, en abundancia con nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo, Él lo diseñó, Él lo dio. Solamente dispongamos nuestros corazones. Si usted llegó cargado, abatido, si usted tiene problemas, dificultad, venga al altar. Hoy es una noche de oportunidades. Hoy es una noche que si el Señor que sanó a ese hombre de la mano seca contra todos los señalamientos y todo lo que había ahí, y esa persona creyó y fue restaurado, así también lo puede hacer contigo esta noche. No solamente con una enfermedad, no solamente con un problema económico. También hay problemas sentimentales, emocionales, espirituales. Pero hoy Dios quiere hacer un milagro en cada uno de nosotros. Disponga su corazón, cierre sus ojos. A usted no le interesa quién está al lado, quién está atrás, quién está adelante. A usted no le interesa eso. Usted interésele su milagro. Usted ha venido a buscar aquí un milagro. Entonces usted interésese por lo que vino a buscar. Ya no podemos seguir más como los que estaban ahí en la sinagoga, que estaban dentro de la sinagoga, pero era pendiente a ver qué hacía el uno, qué hacía, si Jesús lo hacía, si no lo hacía. Solamente uno, el que entró y creyó, que fue el tipo enfermo, y le fue restaurada su mano. Yo me imagino que ese hombre, cuando fue restaurado, le restauró hasta sus emociones, todo, porque ya estaba contento, ya estaba alegre, ya estaba completo. Ya podía trabajar, ya podía llevar el dinero a su casa, el salario, ya podía darle a sus hijos, a sus nietos, ya podía hacer lo que él no había podido hacer anteriormente, porque llegó ese Jesús de Nazaret, ese Jesús sanador, y lo impregnó, lo sanó, y ustedes ya conocen el resto de la historia. Así que hoy disponga su corazón, cierre sus ojos, órele al Señor. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Creemos, Dios de la gloria, que tú eres el Dios de poder. Creemos, Jesús de Nazaret, que tú estás aquí en esta noche. Creemos, Dios de la gloria, de que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Creemos, Señor, en que tú conoces todas nuestras intimidades. Lo más profundo de nuestro corazón, tú lo conoces. Las cuitas, los problemas, tú lo conoces, Señor. Tú has conocido nuestras lágrimas. Ahí, Señor, en lo más cerrado de nuestra alcoba, ahí tú nos conoces, Padre de la gloria. Señor, desnudamos nuestra alma delante de ti, Señor. Hoy necesitamos un milagro, Jesús de Nazaret. Hoy el pueblo que estamos aquí necesitamos un milagro, Jesús. Hoy, Jehová de los ejércitos, podemos decir que tú eres el Dios de lo imposible. Cuando la gente dice que no hay nada que hacer, nosotros en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos de que para ellos no hay nada, pero para ti todo es posible, Señor. Sabemos, Jehová de los ejércitos, de que tú eres un Dios de últimos minutos, Jesús. Te pedimos que en esta noche te apiades de nosotros, Jesús. Aquí estamos con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Aquí estamos presentándonos delante de ti, sabiendo que no tenemos más recursos sino la oración, sabiendo que estamos desarmados delante de ti, porque no tenemos más nada que hacer sino presentarnos delante de tu presencia. En esta noche perdona nuestros pecados, Señor. Que nosotros nos presentemos delante de ti y que nuestras súplicas sean agradables a ti, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, activa ese milagro en cada uno de nosotros en esta noche. Señor, a nosotros no nos importa el método que tú vayas a utilizar. A nosotros
nos interesa, Señor, es el resultado, el milagro. Oh, Jehová de los ejércitos, no tenemos que decirte, Señor. Nuestra alma quizá está congojada en esta noche. Nuestro corazón a veces arrugado por la necesidad, Señor. A veces no tenemos ni aliento para presentarnos delante de ti, porque no tenemos fuerza, Señor, porque creemos que ya es lo último, porque creemos, Jehová de los ejércitos, que ya no hay solución, y que vemos con nuestros propios ojos, Dios de la gloria, somos muchos, quizás nos señalan, no somos oprobios para otros, Dios de la gloria, pero hoy en el nombre de Jesús entregamos toda nuestra carga delante de tu presencia. Pero hoy delante de ti, Señor, entregamos todo lo que nos acecha en esta noche. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, sus esposos, le entregamos delante de la presencia del Señor. No hay nada que tú no puedas hacer, Señor. No hay nada que tú no puedas hacer, Padre de la gloria. Esas empresas que hemos creado, Jehová de los ejércitos. Oh, Jehová bendito, reverdece, Señor, esas empresas. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios de la gloria, que sean las mejores empresas en este año. Oh, Padre de la gloria, que hoy, Padre, declaramos que nuestras empresas facturarán lo que no han facturado en los últimos 5 años, Jehová de los ejércitos. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, para tu honra y para tu gloria, que testificaremos, Jehová de los ejércitos, que nuestras empresas serán empresas fructíferas, serán empresas, Dios de la gloria, que muchos tendrán que llegar para vivir, a ver qué han hecho para que estén en esa posición. Porque tú eres el rey, tú eres el gerente, tú eres el dueño de nuestra economía, tú eres el dueño de nuestras empresas. Oh, Jehová de los ejércitos, quizás hay empresas que no prosperan, pero las de tus hijos, Jehová de los ejércitos, serán empresas prósperas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sana al enfermo, Padre de la gloria. Oh, en el nombre de Jesús, nuestra hermana que está en Argentina pasando una situación de salud bastante crítica, el Espíritu Santo la visite en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. La sanidad de nuestro Señor llegue hasta esa voz en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que si alguno está enfermo entre nosotros, llama a los ancianos de la iglesia. Hoy oramos por ellos y por todos los que están enfermos, Dios de la gloria. Todos los que estamos enfermos en el cuerpo de Cristo, oramos por ellos. Señor, ten en tus manos, Padre de la gloria, a Gaby y a todos los que están padeciendo cualquier enfermedad en esta noche, porque sabemos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y daremos los testimonios y se pararán aquí a glorificar la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu palabra dice, Señor, que no moriré, sino que viviré para contar las maravillas que tú has hecho en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre amado.